Centro Cristiano Amigos. Quiero compartir contigo algo muy sencillo, algo breve, pero yo sé que te va a ayudar en tu día a día, como todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y siempre ha sido mi objetivo cuando estoy compartiendo la palabra de Dios, que lo que tú recibas en esta casa, tú lo puedas aplicar inmediatamente, saliendo de aquí, lo puedas vivir, lo puedas transmitir, porque de eso se trata. No es solamente de recibir doctrina o teología, se trata de aplicar estos principios, estos fundamentos, aplicar la palabra de Dios para nuestra vida y que sea la palabra de Dios la que vaya trayendo y produciendo cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de sentir y obviamente en nuestra forma de actuar, porque la Biblia es la palabra de Dios y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y es eficaz para producir los cambios en nosotros que tienen que ser producidos. ¿Cuántos pueden creer que esto es verdad? La Biblia es la palabra de Dios y fue dejado para que tú y yo podamos aprenderla, recibirla y caminar en ella. No se escucha el piano, no sé si me ayudan ahí con el piano, casi no se oye. Y gracias, Martín. Hay algo que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Josué capítulo 1 versos 7 al 9, en especial el verso 8, ha sido como un texto baluarte para mí, ha sido como un texto bandera. El capítulo 1 verso 8, Josué, para mí esta escritura ha sido como mi pilar en la vida. La Biblia dice: nunca se aparte de tu boca, en este pasaje, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Di conmigo: haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Este pasaje para mí ha sido como una brújula en mi vida, ha sido como un fundamento, y yo quiero animarte a que tú leas, medites, estudies la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, abre tu Biblia, Hebreos capítulo 11, versos 23 al 28. Quiero darte algo bien sencillo, pero creo que te va a ayudar. Hebreos capítulo 11, versos 23 al 28. Nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. ¿Cuánto tiempo? Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Está hablando cuando Faraón mandó el genocidio, ¿recuerdas? Mandó asesinar a todos los niños de los judíos que estaban naciendo en Egipto. Y bueno, pues la familia de Moisés, su papá y su mamá, lo vieron hermoso y obviamente no lo entregaron a mano de los egipcios, sino que lo escondieron durante 3 meses y luego lo pusieron en una canasta y lo lanzaron al río Nilo. Y entonces la hija del faraón lo encontró, lo abrazó y lo adoptó como su hijo. El verso 24 dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, digan conmigo, cuando fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Mira lo que dice esta escritura. Moisés prefirió ser maltratado, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, obviamente hijo adoptivo. Y dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Verso 26, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Dónde tenía la mirada puesta? En la gran recompensa que recibiría. Mira lo que sigue diciendo: fue por la fe, verso 27, que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en lo invisible. Nuevamente aquí dice que su mirada estaba puesta en lo invisible, en las cosas eternas. Yo te pregunto esta noche: ¿en dónde tienes puesta tu mirada? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿Cuál es la visión de tu vida? Verso 28, fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas, para que el pueblo de Israel, para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primogénitos hijos varones. Amén. Mira, el tema de esta noche se llama Mientras más lo conozco. ¿Cómo se llama?
Y yo creo que tú y yo, mientras más conocemos a Dios, mientras más nos penetramos en quién es Él y conocemos su persona, su amor, su misericordia, más descubriremos de nosotros. La gente hoy en día no sabe ni qué onda con su vida. Las personas en el mundo están buscando sus propios deleites, sus propios placeres. Están buscando inclusive su identidad. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero últimamente se ha desatado una ola en donde, híjole, ese tema de la identidad de género y esa onda que inclusive se está metiendo en las iglesias. Tristemente, amados, tristemente. Está contaminando el pensamiento aún de los hijos de Dios. Pero sabes una cosa, la gente, las personas que hemos puesto nuestra mirada en Jesucristo, que conocemos y sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, las cosas de este mundo no nos deslumbran. Las cosas temporales y pasajeras que estamos viviendo no nos asombran ni nos espantan. Al contrario, nos deben de incentivar y de motivar para continuar firmes en la asignación y en el camino que Dios nos ha marcado. Entonces, esta noche quiero llevarte a meditar en algunas cosas mientras más conocemos a Dios. Yo quiero preguntar, antes de continuar aquí, ¿cuántos ya conocen y tienen una relación personal con Dios? Levante su mano. ¿Cuántos dicen, yo tengo una relación personal con Dios? Levante su mano. ¿Cuántos dicen, bueno, yo he escuchado de Dios, sé que Él existe, pero no lo conozco? Sé que Él está por ahí, pero no tengo ningún tipo de relación con Él. Bueno, hoy puede ser la oportunidad en que tú desarrolles una firme relación con Dios a través de Cristo Jesús. Escucha esto, por favor. Ponme atención acá. Las personas no saben quiénes son. Las personas que no saben quiénes son terminarán moldeadas a las expectativas de los demás. Otra vez, las personas que no saben quiénes son terminarán siendo moldeadas a las expectativas de los demás. Es cierto que cuando no sabes quién eres, escucha, vives para la aprobación de otros. El problema de muchas personas es que no tienen una correcta identidad. Y cuando no saben cuál es su identidad correcta, entonces viven a expensas, a la expectativa de lo que otros digan de ellos. Esa es la razón por la cual hay mucha gente hoy que está perturbada en su identidad. Hay mucha gente que no conoce realmente su propósito, no conoce su identidad, y como no sabe quién es, entonces fácilmente trata de acomodarse a la aprobación de las demás personas. Y por eso es todo menos aquello que Dios le diseñó que fuera. Y ese es un grave problema, amados, porque el no tener una correcta identidad evidentemente hará que no podamos encontrar y llegar a nuestro destino. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tristemente, la gente que no conoce su identidad no sabe ni en dónde está, ni por qué está, ni a dónde va. Entonces, pero cuando conocemos a Dios, escúchame, Dios nos ofrece mucho más que lo que el mundo nos puede dar. Él quiere que vivamos en la verdadera identidad que Él nos ha delegado. La Biblia cuenta esta famosa historia de alguien que eligió vivir en su identidad dada por Dios y no dada por la cultura. Y vemos en la Biblia la historia de Moisés. Moisés fue el líder más grande en todo el Antiguo Testamento. Moisés fue un profeta que Dios levantó y que llevó al pueblo de Israel a la libertad después de 400 años de esclavitud en Egipto. Moisés fue quien recibió los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí, y a Moisés se le acredita la escritura, la Biblia, por lo menos los primeros 5 libros de la Biblia, que también son conocidos como los libros del Pentateuco. Pero Moisés comienza su vida, escúchame bien, Moisés comienza su vida como huérfano. Sus padres tuvieron que lanzarlo al río porque había un edicto de Faraón de matar a todos los niños hebreos o judíos. Y los padres, con tal de salvar a su niño, lo ponen en una canasta y lo echan al río, y entonces lo abandonan, literalmente lo sueltan. Y una vez que Moisés fue abandonado, entonces fue adoptado, digan conmigo, adoptado por la hija de Faraón. Pero Moisés comenzó su vida después de 40 años como un esclavo. Se identificó con el pueblo de Israel. Como un niño fue colocado en un cesto, pero cuando fue grande, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó crecer como príncipe. Hebreos 11, 24 y 25 resume la historia. Dice: por la fe
Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Entonces, ¿qué le pasó a Moisés durante estos años intermedios? ¿Cómo se transformó de un huérfano a un príncipe, y de un príncipe a un esclavo, y de un esclavo a un libertador? Pregúntame, ¿cómo fue que se transformó? Pregúntame. Porque conoció a Dios. Porque Moisés encontró su identidad en Dios. De ser el hijo de papá y mamá, un huérfano después, y luego un hijo adoptado, y luego un esclavo, terminó siendo el libertador del pueblo de Israel. ¿Cómo estuvo dispuesto a trabajar y dejar todo atrás, todo el pasado atrás, y asumir la responsabilidad que Dios le había delegado? Bueno, ¿sabes una cosa? Él creció, él maduró. No solamente creció físicamente, pero también creció espiritualmente. Y te tengo noticias: cuando tú y yo crecemos espiritualmente, cuando tú y yo nos arraigamos en la palabra de Dios, entonces vamos descubriendo nuestra identidad en Cristo. Moisés se hizo las preguntas que todo mundo se hace: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy en esta tierra? Estas son las preguntas que el ser humano se hace desde siempre. ¿Quién soy? Son las preguntas existenciales del ser humano. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy puesto en esta tierra? ¿Sabes? Es triste que mucha gente sigue viviendo y ni siquiera sabe para qué. Es triste que muchas personas no saben cuál es el propósito de su existencia. Pero cuando tú y yo nos conectamos con aquel que nos creó, entonces podremos descubrir la razón de nuestro existir. Alguien que pueda glorificar el nombre de Dios, alguien que pueda exaltar su nombre. Entonces, Moisés conoció a Dios, y como consecuencia de conocer a Dios, renunció a ser conocido como un príncipe, como el hijo de la hija de Faraón. Moisés, cuando se conectó con Dios, conectó con su propósito y con su llamado. Creció y se negó a seguir viviendo una mentira. Él conocía su identidad y eligió vivir como Dios lo creó para ser. Y esto, amados, para esto se requiere una madurez espiritual. Entonces, ¿cómo puedo conocer mi identidad dada por Dios? Pregúntame, pastor, ¿cómo puedo conocer verdaderamente mi identidad? Bueno, la respuesta es muy simple: conoce a Dios, que Él fue el que te creó. Y cuando tú te acercas a Dios, entonces entenderás mucho mejor para qué fuiste creado. Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo descubrimos nuestra identidad? ¿Qué es lo que resulta de conocer y de saber para qué fuimos creados en Dios? Bueno, te voy a dar por lo menos 3 cosas que te van a ayudar cuando tú conoces tu identidad, y después nos vamos a casa. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú maduras? Cuando tú eliges, diga conmigo, elijo identificarte con lo que Dios te ha diseñado para hacer. Tu elección es si vas a decir sí a lo que Dios quiere para ti y no a lo que el mundo quiere para ti, o si vas a decir no a lo que Dios tiene para ti y sí a lo que el mundo te ofrece. Esa es una elección que tú y yo tenemos que hacer todos los días. Todos los días la gente está eligiendo. La gente elige qué va a hacer. ¿Hago lo que yo quiero? ¿Hago lo que el mundo me dice? ¿Hago lo que mis amigos me dicen? ¿Hago lo que la gente opina que debo de hacer? ¿O hago la voluntad de Dios para mi vida? Y déjame decirte algo: es bien frustrante tratar de vivir para la gente. Créemelo, es frustrante porque no quedas bien. Es más, te tengo noticias: ni siquiera Dios queda bien con todo el mundo. ¿Ya sabías eso? O sea, en verdad, mira, por ejemplo aquí un claro ejemplo. ¿Cuántos aquí le van a la América? Levanten la mano. Todos los que van a la América, levanten la mano. Que el Señor los reprenda. ¿Quién le va a las Chivas? Levanten la mano. Mira, todos los que le van a las Chivas. Ahora, fíjese bien: ¿cuántos estuvieron orando para que su equipo ganara? Levante su mano. ¿Y qué pasó? Entonces se enojan con Dios porque dicen: ay, yo te pedí, soy tu hijo y te pedí que ganaran las Chivas, y las Chivas pierden, ¿verdad? Hasta por ahí usaron de amuleto al papá de Martita. ¿Cuántos saben que el abuelito del chivo, cómo le pusieron? ¿El chivabuelo? ¿Sí? ¿Cuántos vieron ¿qué era? El TikTok. El TikTok del chivabuelo. Pues es el papá de Martita, el chivabuelo.
O sea, y la gente ahí consultando, ¿verdad? Para ver, y pregúntenle al chivabuelo cómo va a quedar las chivas. Y la gente creyendo y diciendo y orando y pidiéndole a Dios. Pero también de este lado había americanistas creyendo y orando, ¿verdad? ¿Con quién Dios quedó mal? ¿Te das cuenta cómo ni siquiera Dios queda bien con todos? ¿Sabes una cosa? Escúchame. Intentar vivir para los demás es frustrante. Escúchame. Intentar vivir tu vida para agradar a los demás es frustrante. Pero también vivir tu vida para ti mismo es bien aburrido. No hay mejor manera de vivir la vida que vivirla para aquello para lo cual fuiste creado, para agradar y para servir a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Entonces, ¿qué es mejor, amados? Es mejor conocer mi identidad. ¿Cuál fue mi diseño, mi llamado? En tu diseño está tu propósito, evidentemente. No voy a entrar en esos temas, pero déjame decirte algo. Dios quiere revelarte tu identidad, porque conociendo tu identidad, entonces vas a conocer 3 cosas importantes de ti. ¿Estás listo para esto o no? Uy, gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos quieren aprender algo esta noche? Entonces, el conocer correctamente quién eres en Cristo, quién eres en Dios, te dará por lo menos 3 cosas. Número 1, conocer tu verdadera identidad. Escucha, conocer tu verdadera identidad guiará tus prioridades. Número 1, conocer tu verdadera identidad guiará tus prioridades. Moisés consideró que el oprobio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en Dios, en la recompensa que Dios le iba a dar. Mira, en el mundo de Moisés, el sistema de valores para la mayoría de las personas era el mismo que el día de hoy. Los egipcios valoraban lo mismo que hoy esta sociedad valora. ¿Qué es lo que esta sociedad más valora? Escúchame, ponme atención por favor. Lo que esta cultura valora más que sobre todas más que cualquier otra cosa es, número 1, la popularidad. Número 2, el placer. Y número 3, las posesiones. ¿Cierto o no? Estas cosas, estas mismas cosas, Egipto las valoraba. El mundo valora la popularidad. Hoy quieren ser influencers, quieren ser tiktokers, quieren ser hasta cualquier hijo de vecina canta. No inventes, o sea, le estamos dando tanto valor a gente que ni siquiera lo tiene. Por favor, por el amor de Dios, amados. ¿Por qué? Porque la gente está buscando popularidad. Quieren ser populares a costa de estupideces y de bajezas y de cosas tan viles. ¿Cierto o no, amados? ¿Estoy diciendo mentiras? La verdad. Y la gente está siguiendo ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque hoy la cultura valora más la popularidad. ¿Cuántos likes tienes en tu Insta? ¿Cuántos seguidores en Facebook? En tu canal de YouTube, ¿cuántos te siguen? ¿Cuántos están suscritos? O sea, suscritos, perdón. ¿Cuántos suscriptores tienes? Déjame decirte una cosa. No se trata de qué tan popular eres tú. Se trata de qué tan popular estás haciendo a Jesús. Porque Jesús es el más importante. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes. Tu vida y mi vida están en esta tierra para hacerlo famoso a Él, que a través de nuestra vida el mundo conozca a aquel que murió por nuestros pecados. Alguien que glorifique el nombre de Dios por esto. Entonces la gente hoy en día valora la popularidad. Número 2, valora el placer. ¿Sabes? Hay una cultura, la cultura del hedonismo. Si te causa placer, hazlo. Mientras tú te sientas bien, hazlo. Esto es lo que más la gente valora. Mientras tú estés bien, mientras para ti sea lo mejor, aunque a los demás se los lleve, no, ¿sabes? Eso está mal. Es una cultura del placer, en donde primero eres tú, después tú y al final eres tú. Cuando Cristo nos llamó para ver por el bien de las demás personas, para servir a los demás. Y número 3, el valor de las posesiones. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Tristemente, esta es la cultura de este tiempo. Pero Moisés también estaba en ese tiempo y esa cultura también valoraba estas cosas. Pero cuando Moisés se dio cuenta de que era hebreo, sus valores y prioridades cambiaron.
De repente la vida en el palacio ya no le importaba. Consideró que lo propio por causa de Jesús era mayor riqueza que los tesoros que Egipto le podía ofrecer. Entonces su verdadera identidad le ayudó a definir sus valores y priorizó su vida basándose en esos valores. Moisés se dio cuenta de 3 cosas muy importantes en su vida. ¿Cuáles son esas 3 cosas importantes? Cosas que tú y yo tenemos que aprender. Número 1, primer cosa importante: cumplir el propósito de Dios es mejor que la popularidad. Cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas es mejor que ser populares. Mira, José, no importa si nunca tuvimos más de 1000 seguidores en Facebook, no importa, pero si cumplimos el propósito de Dios, entonces hicimos la misión a la cual fuimos llamados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, primero, cumplir el propósito de Dios es mejor que la popularidad. Número 2, amar a los demás es mejor que el placer. Amar a la gente, amar al pueblo, amar a los hijos de Dios es mejor que cualquier placer. Y número 3, escucha, tener la paz de Dios en tu vida es mejor que tener cualquier posesión material. Déjame decirte algo. Hay mucha gente que con tal de tener el último celular de moda, no le importa echarse la soga al cuello con Coppel o con Electra o con Telcel o con Liverpool, no sé. ¿Por qué? Porque trata de aparentar y de tener posesiones, cuando lo mejor es tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor tienes un cacahuatito del Oxxo, pero no eres parte de la vida de Liverpool. A lo mejor tienes un teléfono que ni siquiera tiene WhatsApp, pero ¿sabes? Hay paz en tu corazón. Dime, ¿con qué compras la paz que sobrepasa todo entendimiento? No hay dinero que alcance para comprar la paz que solamente Dios puede darte. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Exáltale. Moisés renunció a todas las cosas por muchas que muchas personas pasan toda su vida tratando de obtener. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada en la recompensa. Su visión estableció sus valores y luego sus valores determinaron sus prioridades. ¿Cuáles eran las prioridades de Moisés? Seguir a Dios y sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, mira, si no decides por ti mismo lo que es importante, escucha, si no decides por ti mismo lo que es importante, otras personas decidirán por ti. Otra vez, si no decides por ti mismo lo que es importante, otras personas decidirán por ti. Así que desde este momento tienes que priorizar cuáles son tus prioridades en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Número 2, conocer tu verdadera identidad. Escúchame, conocer tu verdadera identidad entonces te llevará también a conocer tus responsabilidades. Y conmigo, mis responsabilidades. Todos aquí tenemos responsabilidades. Algunos de una manera, otros de otra, pero todos tenemos responsabilidades. Hebreos 11:25, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. El conocer tu verdadera identidad entonces te ayudará a definir cuáles son tus responsabilidades. Te ayudará a entender lo que Dios espera de ti y lo que Él no quiere de ti. Mira, Dios no espera que yo cante como Pavarotti. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? No me han escuchado cantar, canto re feo. Y gloria a Dios que Dios no me está pidiendo que sea un gran cantante, porque no me diseñó para eso. Pero entonces ahora yo sé lo que Dios me diseñó para hacer y tengo una responsabilidad. Sabes, Dios planeó los sucesos en la vida de Moisés para prepararlo, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios planeó que Moisés naciera esclavo, pero que se criara como parte de la realeza. Pero cuando Moisés aprendió su identidad dada por Dios, su verdadera responsabilidad se hizo evidente. Ya no podía ignorar los gritos de la presión que sufría el pueblo de Israel, y por eso eligió aceptar la responsabilidad de liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces, cuando conoces tu identidad, entiendes tu responsabilidad. ¿Qué pasa con nosotros, amados? A medida que conocemos mejor a Dios, nos conocemos mejor a nosotros mismos. A medida que te conoces, que conoces a Dios, entiendes cuál es tu responsabilidad dada por Dios. Algunas personas viven como si fueran responsables de todo, pero sabes, eso te va a llevar a la preocupación,
Es una señal de advertencia de que estás asumiendo demasiadas responsabilidades. Pero Dios no te va a pedir cuentas de las cosas que no te ha delegado, solamente de aquellas que son tu responsabilidad. Dios no te va a pedir cuentas de la familia del vecino. Dios no te va a pedir cuentas del negocio de tu patrón. Dios no te va a pedir cuentas de otra cosa, solamente de aquello que es tu responsabilidad. La pregunta es, ¿qué cuentas vas a dar cuando seas llamado a ellas? Por eso, amados, es importante que tú y yo conozcamos más a Dios, porque entonces en el conocerle sabremos cuáles son nuestras responsabilidades. Tu elección determinará tu responsabilidad. Y número 3, ya para terminar, conocer tu verdadera identidad en Dios determinará tu destino. Diga conmigo: mi destino. Por la fe salió de Egipto, dice el capítulo 11, verso 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Mira, tu identidad determina tu destino. Quiero que digas conmigo: mi identidad, dilo fuerte, mi identidad determina mi destino. Analízalo muy bien, y esa es una declaración bastante fuerte y bastante grande. Pero en la vida de Moisés vemos que esto fue verdad. Una vez que Moisés se dio cuenta de quién era, entonces su vida tomó una dirección completamente diferente. Una vez que Moisés se dio cuenta de quién era y lo que había sido llamado para hacer, entonces el destino de Moisés cobró un rumbo distinto. Si te acuerdas, dice la escritura que él mató a un egipcio, ¿recuerdas? Por defender a un judío. Al siguiente día encuentra a otros judíos peleando y Moisés viene tratando de poner paz, ¿verdad? Como dice el dicho, el que mete paz saca más. Y quiso meter paz con estos cuates, y los judíos le dicen: ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso como juez en nuestro pueblo? ¿Acaso nos vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio? Y ahí se dio cuenta que lo que había hecho Moisés no había quedado oculto. Entonces tuvo que huir. Tenía 40 años cuando huyó de Egipto y estuvo 40 años en el desierto. A la edad de 80 años, amados, se encontró con Dios en una zarza que ardía. Dios le habló en medio de la zarza y le dijo: Moisés, yo soy el que soy, libera a mi pueblo. Y sabes una cosa, Moisés estaba destinado, si no hubiera conocido a Dios, Moisés hubiera muerto en el desierto sin haberle conocido y sin haber hecho algo grandioso de su vida. Hoy tengo que decirte, amada familia, si no conoces plenamente a Dios, entonces estás destinado a morir en el desierto. Pero el desierto no es tu destino final. El desierto solamente es un periodo de preparación para lo grande que Dios tiene para tu vida. No te atores en el desierto. No te quedes en el desierto. En el desierto vas a conocer a Dios de una manera diferente, pero es solamente un proceso. Dios quiere llevarte a cosas grandes. Moisés tuvo que conocer a Dios para que entonces, a través de serle revelada la identidad de Dios, Moisés conoció su propia identidad y entonces su destino fue transformado. Mira, dice la Biblia, el verso 27, por la fe salió de Egipto sin tener miedo al rey, a la ira del rey. Y entonces dice que estuvo firme. ¿Estuvo cómo? Se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. El conocer tu verdadera identidad hace dos cosas. Número 1, te da el valor de soltar el pasado. Y número 2, te da el valor para caminar hacia tu futuro. Entonces, cuando tú conoces a Dios y tu verdadera identidad en Dios, cuando sabes que fuiste llamado por Dios, el conocimiento de Dios en tu vida te dará el valor suficiente para soltar tu pasado. Hay muchas personas, amados, póngame atención acá. Hay mucha gente que no puede avanzar hacia su futuro simple y sencillamente porque no ha resuelto los conflictos de su pasado. La Biblia dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El problema de muchas personas, iglesia, es que piensan que olvidar el pasado es ignorarlo. Escúchenme acá, por favor, eso es importante. Mucha gente piensa: es que mi pasado fue tan doloroso que prefiero ignorarlo. Pero te tengo noticias: tú no vas a olvidar tu pasado simplemente ignorándolo.
la manera en que tú olvidarás tu pasado será enfrentándolo. Tienes que confrontarlo. Tienes que reconocer que fuiste herido. Tienes que reconocer que fuiste lastimado. Tienes que reconocer que fuiste vejado, que fuiste ofendido. Tienes que reconocer tu dolor. No es solamente olvidándolo, ignorándolo. Esto no me pasó, no pasó nada, lo ignoro. No, tienes que enfrentarlo. Y una vez que lo enfrentas y lo resuelves, decides perdonar y soltar, entonces puedes caminar hacia tu futuro. Hay tantas personas que no pueden ver un futuro glorioso simple y sencillamente porque están atados a su pasado. Escúchame, Moisés, cuando tuvo una correcta identidad de él mismo, él tuvo que dejar su pasado en el pasado. Confrontó su pasado. Tuvo que volver a Egipto, pero ya no volvió como esclavo, ya no volvió como el hijo de la hija de Faraón. No, ahora volvió como el libertador del pueblo de Israel, pero resolvió los temas del pasado. Te tengo noticias: cuando tú y yo nos conectamos con Dios, entonces tú y yo podemos soltar el pasado y avanzar hacia nuestro futuro. Yo no sé tú, pero yo no me quiero quedar atorado en el pasado. Como decía el ilustrísimo profeta del mundo: ya lo pasado, pasado. ¿Cuántos han escuchado a ese profeta? José. No digo que es profeta de la palabra, obviamente, ¿verdad? En el mundo. Él decía: ya lo pasado, pasado. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que dejar tu pasado. Y conocer tu verdadera identidad te dará el valor para soltar el pasado y te dará el valor para caminar hacia tu futuro. Escúchame, Moisés salió de Egipto, tuvo el valor de dejar atrás su pasado, pero Moisés volvió a Egipto para hacer lo que Dios le había encomendado. Entonces, ¿qué fue lo que le ayudó a Moisés? Haber conocido a Dios. El conocer a Dios entonces te ayudará a conocerte a ti mismo. Quiero que te pongas en pie esta noche. Y yo no sé cuánto tú conoces de Dios. Obviamente Dios es inmenso. Obviamente Dios es impresionantemente increíble, inmenso. Sin embargo, Dios está a la disposición. Él está aquí. Cuando recibes a Jesús por fe, Dios perdona tus pecados. Él te da una nueva identidad en Cristo. Una vez que Moisés descubrió su verdadera identidad, se enfocó en su destino. Era como un corredor olímpico que no mira a la derecha ni a la izquierda, sino que solo mira hacia la línea final. Hebreos capítulo 12 verso 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y Colosenses capítulo 3 versos 1 y 2 dicen: pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en todo lugar de honor a la derecha del Padre. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Amados, cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Dios, descubrimos nuestra identidad en Cristo, entonces las cosas de la tierra pierden total valor. Las cosas de la tierra ya no son tan importantes como las cosas del cielo. Y Dios quiere que tú y yo pongamos nuestra mirada en lo eterno. Lo que vemos ahorita es pasajero. Quiero que voltees con la persona que está a tu lado. Míralo, porque el día de mañana no lo vas a ver igual. O sea, el día de mañana lo vas a ver con más canas. Y si es joven, lo vas a ver sin cabello. No te estoy profetizando, no te profetizo, pero es la ley de la vida. Y si es mujer y a lo mejor tuvo hijos, pues mira, las cosas cambian. Y si tú estás aferrado a las cosas de esta vida, te tengo noticias: estás aferrado a cosas pasajeras. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, estamos poniendo nuestra mirada en las cosas eternas. Y sabes una cosa: quien pone su mirada en lo eterno no sufrirá pérdidas jamás. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios por esto? Quiero invitarte, ahí en tu lugar, haz esta oración conmigo. Yo no sé si tienes una comunión personal con Dios o no. Yo no sé si tienes una correcta identidad de ti mismo. A lo mejor has estado batallando con descubrir tu identidad, descubrir tu propósito. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es mi destino? ¿Sabes? Conéctate con Dios.
Y el conectarte con Dios hará que te conectes con tu destino. Haz esta oración conmigo. Quiero que digas: Señor Jesús, te abro mi corazón para que entres en él. Quiero conocerte más. Quiero que me acerques al Padre. Hazme tu hijo. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mi maldad. Y revélame la identidad, el propósito, el destino que me has dado. Quiero aprovechar al máximo cada instante en esta tierra. No permitas, dilo fuerte, que las cosas de este mundo cobren más valor en mi vida que las cosas eternas. En el nombre de Cristo Jesús, hoy quito mi mirada de las cosas efímeras y pasajeras de esta tierra y pongo mi mirada en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por darme salvación y vida eterna, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Alguien que le pueda dar un fuerte aplauso a Dios esta noche. Centro Cristiano Amigos.